hemodinamia. Dinamia. Entonces, tal como el nombre lo indica, la hemodinamia nos permite describir en términos físicos el movimiento de la sangre dentro de nuestros vasos sanguíneos, haciendo una aproximación, considerando que la sangre fuera una mezcla homogénea, lo cual no lo es, que se moviliza por tubos rígidos, en el caso de los vasos sanguíneos, que tampoco corresponden al 100%. Por lo tanto, pese a esas limitaciones, la sangre sí presenta un comportamiento que puede ser descrito por las muy sencillas relaciones que vamos a ver a continuación. En este sentido, la pregunta que ya la hemos comenzado a discutir desde la primera clase es: ¿en qué región la velocidad de la sangre es menor? ¿Se acuerdan dónde es menor? Cuando va hacia los tejidos. Ya, pero ¿cuándo es menor? Cuando está entrando los tejidos, ¿no? Ya, ¿a nivel de qué zona de la red vascular? Los capilares. Ya, recuerden eso, porque es súper importante debido a que es la función es entregar la sangre, los nutrientes hacia los tejidos y retirar el CO2. Y eso hace de que sea muy importante que la sangre pase a una velocidad disminuida por los capilares para permitir ese correcto intercambio. ¿Cómo atraviesan el oxígeno, por ejemplo? Desde los vasos sanguíneos hacia una célula. Por difusión simple. Por difusión simple, lo cual implica que debemos generar un gradiente, porque para que algo se mueva por difusión simple hay que generar un gradiente. ¿Ustedes podrán generar un gradiente a 1 metro de distancia? Difícil. Difícil, muy difícil. Por lo tanto, hay una restricción en ese sentido que nos va a permitir definir que los vasos sanguíneos no pueden estar a una distancia mayor del orden de las 200 micras. Es decir, no puede haber vasos sanguíneos más lejos de una célula más allá de 200 micrómetros, que es una unidad muy pequeña. Y eso nos da cuenta de la magnitud de la red vascular para permitir que todas nuestras células reciban el aporte de oxígeno y nutrientes que necesitan. Por lo tanto, ya vimos previamente que a medida que los vasos sanguíneos van divergiendo, el área va aumentando. Esta área va aumentando a medida que nos vamos divergiendo en la red arterial, llegando con un mínimo de velocidad en los capilares. Y eso se explica con esta relación bien sencilla, que es la velocidad, que está definida como la distancia que atraviesa una partícula en tiempo, en el tiempo. Ahí aparece centímetros por segundo, pero ustedes tienen una velocidad que es muy cercana, que es, por ejemplo, los vehículos que lo muestran como kilómetros por hora. Es una distancia en un periodo de tiempo. Y eso no debemos confundirlo con un flujo, que es la velocidad con que se desplaza un volumen de líquido. Por eso es que su unidad es volúmenes por segundo, es en una unidad en un intervalo de tiempo. Centímetros por segundo, litros por minuto. ¿Ya? Es un volumen que se está desplazando en una unidad de tiempo. Y ellos se relacionan en que la velocidad es igual o es proporcional al flujo y es inversamente proporcional al área. Por lo tanto, esto nos explica que aumentos en el área, ante un flujo constante, disminuyen la velocidad. Esto es lo que estamos viendo acá. Aumento en el área, esto va aumentando y la velocidad va disminuyendo para llegar al mínimo, como mencionábamos, en los capilares, por la explicación funcional que está detrás, y posteriormente ocurre el fenómeno inverso de convergencia de la red venosa para volver a acelerar el movimiento de la sangre. Esto es la velocidad de la sangre. Pero ¿quién produce el flujo? ¿Cómo podemos explicar de forma física cómo se mantiene la sangre en movimiento? ¿Por qué no la sangre se queda detenida, por ejemplo, en la extremidad? Y para eso necesitamos una derivación de la ley de Ohm, que a lo mejor ustedes la recuerdan, uno lo ve en la parte de circuitos eléctricos. La ley de Ohm describe la intensidad de una corriente eléctrica que es proporcional a la diferencia de voltajes dividido por la resistencia. Aquí esta ley está adaptada para demostrarnos que el flujo, y eso lo vamos a dejar aquí también anotado, el flujo es proporcional a un gradiente de presiones y es inversamente proporcional a la resistencia.
Y la primera pregunta que podemos surgir de este análisis es ¿qué diferencia de presiones? Imaginemos la circulación sistémica. ¿Desde dónde nace la circulación sistémica? Del ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo. Desde ahí sale la sangre hacia la arteria aorta, pasa por todo nuestro sistema vascular y regresa ¿hacia dónde? Hacia la aurícula derecha. Hacia la aurícula derecha. Por lo tanto, si analizáramos el gradiente de presiones de nuestra circulación pulmonar, podríamos verlo desde el inicio, desde los ventrículos y la aurícula respectivas, y eso nos da una gráfica de este tipo en la red arterial sistémica. Y noten cómo la presión al inicio es muy alta y va disminuyendo a lo largo de toda la red vascular. Y tiene un mínimo al finalizar nuestras venas, que es cuando desembocan en la aurícula derecha. Este es el gradiente que nos va a permitir mantener nuestra sangre en movimiento. Y un fenómeno muy importante, ¿cómo se ven las presiones al inicio del circuito en nuestras arterias? Es pulsátil. ¿Y por qué será pulsátil? ¿Por qué la presión sube, pero después baja, después sube, después vuelve a bajar? Es que esta escalera, ¿no? Por el ritmo cardíaco, porque la expulsión de la sangre también es pulsátil. Sale durante la sístole, donde la presión aumenta en los vasos sanguíneos, en las arterias principalmente. Después viene la diástole, donde se reduce la presión. Y noten cómo esto va de manera pulsátil en las arterias grandes, pero comienza a atenuarse en las arterias más pequeñas y finalmente se vuelve un flujo, una presión constante. ¿Qué estará ocurriendo ahí para que esto se amortigüe básicamente? ¿Cómo son nuestros vasos sanguíneos? ¿Son rígidos? No, ahí está. Y ahí tenemos que nuestros vasos son elásticos, se pueden distender. Y eso va haciendo que a medida que la sangre sale, aumenta su presión, se distienden, pero los propios vasos sanguíneos, por su propiedad elástica, van amortiguando estos golpes, estos pulsos. Al inicio es pulsátil y se va amortiguando a medida que va avanzando dentro de la red arterial. Y el segundo elemento tiene que ver con la interacción de la sangre con el propio vaso sanguíneo. ¿Ya? La sangre va interaccionando con las paredes del vaso, lo cual va generando esta disminución en la presión pulsátil y la transforma en una presión continua, ¿ya? Que va descendiendo, y fíjense, está marcado acá el descenso más grande ocurre a nivel de las arteriolas, que es donde la presión cae drásticamente. Tenemos una presión sistólica y una presión diastólica. ¿Les suena eso conocido? Nuestra presión arterial. ¿Ya? Por eso es que estamos aquí, toda esta zona, desde la arteriola hacia acá, es la red arterial. Por lo tanto, esas presiones es lo que nosotros le denominamos la presión arterial. Y lo podemos ver analizado en la siguiente imagen. Alguien se ha tomado, me imagino, la presión. Siempre le dicen tiene 110. Y siempre tengo 90. Ah, siempre son como dos números. 110 con 80 o 70 milímetros de mercurio. Los hombres tienen la presión Precisamente, son alta dos más valores. que las mujeres. El primer valor es la presión sistólica, que ocurre durante la sístole ventricular, y el valor más bajo corresponde a la presión diastólica, que es durante la fase de diástole. ¿Se han preguntado por qué la presión durante la diástole no es cero? Porque igual queda como un poco de sangre. ¿Dónde? En el ventrículo. En los ventrículos. No, porque esta es la presión que ustedes no se miden la presión. Si alguien le han medido la presión, se la miden en el brazo, no se la miden en el corazón. Se la miden acá. Es la presión arterial, en las arterias. No, pero ponen acá. Las máquinas o lo ponen acá porque acá es donde uno se puede sentir también la presión. Las arterias siempre quedan con sangre, por lo tanto ellas tienen una presión que es mínima, Bueno, y también esta puede por presión el corresponde a tema la de la presión arteria dentro de de nuestras arterias. ¿Ya? ¿Qué Sin la participación de la presión extra que aplica el corazón. Por eso es que nunca llega a cero, sino que es lo que está la sangre dentro de los propios vasos. Y tenemos acá una pequeña hendidura, este pequeño descenso, que es el momento en que la válvula
las semilunares, tanto la aórtica como la pulmonar, se cierran y eso produce un pequeño flujo retrógrado, retrocede un poquito de sangre, muy mínima, que en el momento en que se cierra la válvula y genera esta pequeña hendidura. Tal como lo comentaba su compañero, ustedes se puede medir la presión aquí en la muñeca, en la arteria braquial, e incluso en regiones levemente más distantes, cada vez más complejas. ¿Por qué la miden ahí? ¿Por qué se mide aquí en el brazo principalmente? Porque el pulso que tiene la arteria braquial es muy alto. Ya, ahí mezclamos dos conceptos, pero nos sirve la respuesta. La arteria braquial tiene una particularidad. Tiene un flujo alto porque está cercana al corazón, está ubicada a la altura del corazón, por lo tanto tiene una presión similar a lo que podríamos encontrar en los vasos. Y tiene algo muy práctico. Una arteria similar es la arteria carótida. ¿Se imaginan tener que comprimirle el cuello a una persona para tomarle la presión? Obviamente no sería para nada práctico. La arteria braquial es de fácil acceso, el brazo es más delgado y es una arteria superficial. Y eso hace que sea una de las mejores opciones para la medición de la presión. Mencionado ahí el pulso. Todo en algún momento les va a tocar medir el pulso. ¿Qué es el pulso? La cantidad de veces que hace tucun en un minuto, ¿no? Porque uno la cuenta aquí y no cuenta sus latidos, cuenta el pulso. ¿Eso cuánto por un minuto? Porque es un reflejo de esta actividad pulsátil. Lo que estamos sintiendo es cada vez que se produce una sístole. Por eso la presión aumenta y la arteria se distiende. Y uno lo percibe. La arteria carótida, que es más sencilla porque también es accesible, o la arteria radial cubital o femoral. Esos son los más sencillos de analizar el pulso, como un reflejo del ciclo cardíaco. Pero ese era el paréntesis. Volviendo a la presión, desde la presión diastólica y sistólica podemos deducir, calcular la presión de pulso. Esta presión de pulso es la diferencia entre ellas. Por ejemplo, en este ejemplo sería 30 milímetros de mercurio. Esa sería nuestra presión de pulso. Y esta presión de pulso puede ser una aproximación, pero muy general, así una aproximación casi estimativa del volumen sistólico. Significaría que esta persona tiene alrededor de 30 ml de volumen sistólico, lo cual es muy pequeño, por eso es una aproximación muy general. Pero nos sirve para un mensaje solamente, en este caso. Nosotros sabemos que la presión arterial puede subir, lo cual es peligroso, pero hay un peor escenario, que es el más riesgoso y compromete la vida de la persona, que es cuando estas dos presiones comienzan a acercarse. Cuando la presión diastólica puede subir o cuando la presión sistólica puede bajar y se comienzan a acercar las dos presiones. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que la presión de pulso disminuya y eso va a dar cuenta de que el volumen sistólico está siendo afectado, está disminuyendo. ¿Y qué es lo peor que podemos tener? Que disminuye el volumen sistólico. Si disminuye el volumen sistólico, disminuye el gasto cardíaco. ¿Ya? Y existe la presión arterial media, que su nombre nos va a generar una trampa y una complicación. La presión arterial media no es el promedio matemático, no es sistólica más diastólica dividido por 2, sino que está corregida y es presión diastólica más un tercio de la presión de pulso, que está reescrito de esta forma, o que se puede calcular con esta derivación de la misma relación, es idéntica. ¿Y por qué hacemos esto? Porque el cálculo de la presión arterial media le asigna una mayor importancia a la presión diastólica, porque la diástole demora más tiempo que la sístole. En un ciclo completo, las fases de diástole toman alrededor de 500 milisegundos, mientras que la sístole 300 en reposo. Esto nos da 800 milisegundos por cada ciclo. De ahí los 70 latidos por minuto aproximadamente. Por lo tanto, como la diástole toma un tiempo mayor, en el cálculo de la presión arterial media se le asigna una mayor importancia.
¿ya? Y eso hace que la presión arterial media esté más cerca de la presión diastólica, ¿ya? Eso es importante en términos funcionales. ¿Y qué es lo que ocurre en el... Eso es la parte de presiones, lo que estábamos analizando, los gradientes de presión. ¿Y qué pasa con la resistencia? ¿A qué se imaginan que puede ser la resistencia? ¿Cómo se imaginan resistencia en la vaso sanguíneo? Cuando se pone. Lo que se pone el flujo. Todavía no. Esto es solo movimiento de la sangre dentro del vaso. ¿Cómo se imaginan ese concepto de resistencia? Que no colapse. Ya, no sé, son presiones. Para que no colapsen los vasos, es presión. Para que no se cierren. Pero piensen esto, hay un ejemplo muy cotidiano. Imaginemos que está la sala llena y tenemos que salir por la puerta. ¿Ya? ¿Quiénes van a salir primero? ¿Los que se van por la orilla de la puerta o los que se van por el medio de la puerta? Los que se van por el medio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque piensen que los que van por las paredes van interaccionando con la pared, van chocando con la pared, van a chocar con el marco de la puerta, les va a costar atravesar la puerta, van a quedar enganchados a lo mejor en algo, y eso va a generar que se les dificulte el movimiento, el desplazamiento. Eso ocurre dentro de nuestros vasos sanguíneos. La sangre tiene una capa que va interactuando con las paredes de los vasos, que va siendo frenada, podríamos llamarlo, en términos coloquiales. Y eso genera una resistencia, es decir, se está oponiendo a que la sangre se desplace libremente. Eso es como un concepto ya más práctico de resistencia. Y para eso hay una ley que se llama la ley de Poiseuille, que permite describir ese fenómeno de resistencia. Y está dado por una relación, que es la que aparece acá, donde la resistencia es proporcional a la viscosidad de la sangre y a la longitud de los vasos sanguíneos. En condiciones fisiológicas, la viscosidad y la longitud, si estamos considerando todos nuestros vasos sanguíneos, se van a mantener constantes. Por lo tanto, el parámetro superior se mantiene constante. Pero en la parte inferior vemos que esto es inversamente proporcional al radio del vaso sanguíneo elevado a la cuarta potencia. Y ese valor numérico tiene un efecto funcional tremendo, que sea elevado a la cuarta potencia. ¿Quién habrá sido el Porque loquito un que pequeño cambio en el radio va a generar un gran cambio en la resistencia. Y en esta parte es donde se explica todo el control del flujo sanguíneo. Porque ¿qué es lo que ocurre? Y veámoslo en términos bien lógicos primero. Si ustedes tienen un vaso con un radio 1 y después este vaso genera un radio 2, donde hay un gran aumento, ¿qué creen ustedes que va a ocurrir con su resistencia? Si el vaso es más grande, va a ser menor. Menos porque Sí, pues porque tenéis más espacio la para pasar. resistencia. ¿Y cómo va a ser el flujo? Mayor. Vamos a poner aquí el flujo mayor. Entonces fíjense, eso todavía no lo hemos visto matemáticamente, pero veámoslo acá ahora. Esta ecuación se trasladó, se reemplazó el valor de R acá, por lo tanto esto pasa arriba y esto queda aquí abajo, generando esta ecuación final, lo cual me da cuenta de que el flujo es proporcional al radio. Significa que si yo aumento el radio, este valor aumenta, significa que disminuye la resistencia. Y si este valor aumenta, el flujo aumenta, ¿ya? Tal como lo habíamos descrito en esta imagen. Significa que esta es la explicación matemática de cómo aumenta el flujo dentro de un vaso sanguíneo. Es decir, si yo necesito aumentar el flujo de un determinado tejido u órgano, ¿qué hago con su resistencia? La disminuyo, ¿ya? Y eso hace que el flujo aumente. De esta manera se controla el flujo sanguíneo local, produciendo vasodilatación para aumentar el radio, disminuir su resistencia y aumentar su flujo. Y vasoconstricción, que es la vereda opuesta, donde disminuyo su radio, aumento la resistencia y disminuyo el flujo. ¿Cómo genero esta vasodilatación y esa vasoconstricción? ¿Sobre quién actúo?
sobre el músculo liso, ¿ya? Que tienen los vasos. Y aquí entra un tema que es muy importante, que ustedes lo van a ver con mucho mayor detalle, porque este, que suena bien sencillo, es la forma en que se utiliza para generar vasoconstricción en regiones bien particulares. Por ejemplo, ¿qué utilizarían ustedes como, no como fármaco, sino que como molécula? Porque fármacos todavía quizás no han visto. ¿Cómo podemos estimular eso? Vasoconstricción. Muscarínico, ¿no? Muscarínico. ¿No? Epinefrina. Acetilcolina. ¿No funciona la acetilcolina? No, esa es No, vasodilatación. no sirve. Los muscarínicos no están en los vasos. ¿Qué tenemos en nuestros vasos sanguíneos? Receptores alfa 1, ¿no? Alfa 1. Y ahí tenemos Sí, adrenérgicos, porque siempre recuerden que la vasoconstricción está mediada por el sistema nervioso simpático. El simpático libera noradrenalina que genera vasoconstricción. ¿Por qué es tan importante esta mención? Que la van a aparecer en bastante tiempo, o no sé, en su carrera. El uso de vasoconstrictores permite generar una zona, llamémosla como aislada del flujo sanguíneo general. Y su compañera mencionó la lidocaína. La lidocaína no genera vasoconstricción, es un anestésico local. ¿Ya? Y la lidocaína antiguamente era, yo creo que ha sido uno de los grandes inventos, porque si no, ustedes hubieran sido las personas más odiadas en nuestra sociedad. Bueno, no solamente nosotros, los médicos en general. Sí, pero ustedes principalmente. ¿Ya? Porque era muy doloroso ir al dentista, muy doloroso. Incluso se usaba éter. Se utilizaba cocaína como Muy- anestésico La cocaína es un antiguamente. anestésico local. Y antes de eso utilizaban alcohol, pero como el alcohol hace que sangre más, lo tuvieron que dejar de utilizar porque la gente se sangraba hasta morir cuando Ahí le quitaban tenemos una muela. Un buen dato. Mi compañera mencionó un dato bien anecdótico. La cocaína se desarrolló como un anestésico local. Sí. Porque es lo que me Lidocaína, toca a mí para poder cocaína. Lo matar que pasa es que la la cocaína tenía un efecto secundario Claro. que terminó alejándolo de la anestesia. Ya, pero volviendo al tema. ¿Qué es lo que genera el uso de vasoconstrictores? Que permite generar una región aislada donde el anestésico local no difunde. Así Por dura eso más es que se tiempo. coaplica, ¿ya? Lo van a ver que se coaplica algún fármaco agonista adrenérgico en combinación con los anestésicos para generar vasoconstricción. ¿Ya? Y de esa manera se ha logrado reducir la dosis y generar una anestesia local, pero más, podríamos decir, como Que con focalizada. vasoconstrictores se ¿Ya? demora Antes más una en dentista poder le aplicaba pasarse el lidocaína, efecto. se dormía Le podéis hasta la bajar frente. la dosis, ¿cachai? ¿Ya? Porque difunde. Porque sin Los fármacos vasoconstrictores se le difunden, puede entonces, pasar en medio de con la los operación al vasoconstrictores generan vasoconstricción que disminuye el flujo en el área y mantiene atrapado, entre comillas, al fármaco. ¿Ya? Eso ha sido muy útil para la práctica. Tengo una duda de la diapo anterior. Igual es una cuestión irrelevante, pero No, ahora el momento de la... la Nada, es presión irrelevante. sistólica por una cuestión matemática de la ecuación de abajo es el triple de la presión. No, la sistólica es el triple de la distólica. No, no, ¿Y no. por qué se puede reemplazar ahí? No, es porque la fórmula original es que la presión diastólica es más un tercio la presión de pulso. Sí. Entonces la presión de pulso es la presión sistólica menos la diastólica. Esta es la presión de pulso. Entonces lo que tú estás haciendo acá es que estás juntando la presión, es como reordenar la ecuación. La presión sistólica la sacas para acá y como son 2 veces la presión diastólica, la multiplicas acá. Y queda dividido por 3 porque sigue siendo un tercio de acá. Es el arreglo matemático. Sí, es que no había cachado que era por 2 si no era menos. Sí, eso, es por eso es matemático. Gracias. Por ejemplo, necesitaba de manera teórica o también manejar de manera realizar el ejercicio. Ya, esto se los comento en Pregunta muy general. válida. Se supone que la motivación de estar aquí es porque quieres aprender, no porque quieres saber qué es lo que te van a preguntar en el certamen. Porque si no, mejor le mandamos una guía y le hacemos las mismas preguntas. Bueno, porque siempre Entonces, voy a hacer como que no escuché la pregunta. ¿Ya? Así que no podemos estar pensando qué nos van a preguntar para ver qué es lo que le pongo atención. ¿Ya? Así que, pero no asuma que hay algo aquí estamos viendo temas conceptuales, no voy a preguntar dosis de fármacos, ni calcular presiones, ni nada. Pero no va a ser utilizar la fórmula.
No le eches más leña al fuego, Sofía. Yo, voy a hacer como que no escuché la pregunta. Ya, muy buena pregunta, porque nosotros vemos aquí la presión sistólica y diastólica, ¿ya? Son presiones arteriales, ¿ya? Y esta presión arterial media va a ver que es el principal regulador de la función cardiovascular. No es que porque nosotros lo midamos el sistema cardiovascular lo responde a eso, es un parámetro. Y es muy útil porque te da un indicativo de la salud, entre comillas, cardiovascular. Hay una patología tremendamente predominante en nuestra sociedad, que es la hipertensión arterial. Es muy alto el porcentaje de personas En Chile. afectadas. Y eso va a generar que esta presión arterial, y principalmente la presión de la arteria de la circulación sistémica, Hipertensión. genere un aumento de la postcarga. No sé si te acuerdas, en la clase anterior vimos postcarga. Entonces, saber la presión arterial te permite caracterizar tu función cardiovascular y saber cómo estás trabajando. Si la postcarga está aumentada, tu corazón probablemente está trabajando con una mayor intensidad. Y eso puede explicarte hipertrofia de los ventrículos, fatiga, necesidad de un aumento en la contractilidad. Entonces este parámetro, que suele ser bien sencillo de medir, te entrega un estado general de la función cardiovascular. Por eso es que se mide de manera rutinaria. Profesor, ¿y desde Genera qué? riesgos cardiovasculares también. ¿Y desde qué? Lo siento. No, este es el tema matemático. Este es el concepto matemático de que la presión sistólica, la presión arterial media, no es el promedio matemático, sino que hay una corrección. Y en esa corrección es una corrección básicamente funcional, para darle el peso correspondiente a la presión diastólica. Entonces esto de 1/3 es porque la presión arterial media es la presión sistólica más 1/3 de la presión de pulso. Entonces esto es matemático, no es como funcional, es matemático para reflejar la funcionalidad. ¿Ya? Esto, piensa que las matemáticas son un reflejo de lo que está ocurriendo y buscan llevar a una abstracción un fenómeno físico, natural, biológico, etc. Entonces matemáticamente se calcula así, ¿ya? Es porque refleja el mayor peso de la diastólica, de la presión diastólica. ¿Ya? Eso es la pregunta que quedó pendiente. Lo siento. ¿Desde qué punto nosotros consideramos así como el promedio matemático que nos va a dar, promedio, No, el número matemático, hipertensión? Ya, la hipertensión arterial está definida por parámetros poblacionales. ¿Ya? Entonces son valores obtenidos del análisis poblacional y son valores promedio. Va a ver que hay hipertensión, lo normal es de 120-80, eso es como lo que se considera normal. De 130 hacia arriba va a tener un primer rango entre 130, 150, hipertensión leve, después de 150 hacia arriba, 180, Pero tenéis que ver hipertensión moderada, todos los días. y de 180 hacia arriba, hipertensión severa. Tiene 160, 130. Pero tiene que irse Siempre que viendo. siempre que Tu corazón me necesita dio, pensé, hoy tengo trabajar más, hipertensión. tienes una postcarga mayor porque la presión dentro de la arteria es mayor, Porque si necesita consume generar alta mayor grasa, no, presión pues tenés para que sacar la bajar. sangre del corazón. Se Entonces tiene que hacer genera una que el tablilla corazón de tiene ahí que puede funcionar ver más que fuerte, le pone una presión Es una hueá adicional. grave que no Y eso en no los casos, conoce. sobre todo en las hipertensiones severas, controladas, las personas pueden acudir al médico porque sienten que la contractilidad está muy alta. ¿Y saben por qué? Es porque la presión está disparada. ¿Ya? Entonces le genera un esfuerzo adicional al corazón. ¿Sí? Y es bastante importante. Ya, eso es el paréntesis, y volvemos acá a lo de la vasoconstricción, lo cual también nos va a permitir adelantar algo que viene más adelante. Si yo tengo un vaso sanguíneo con un mayor grado de vasoconstricción, una mayor resistencia, imagínense que todo su cuerpo tiene una mayor vasoconstricción y están generando una mayor resistencia al avance de la sangre. ¿Cómo creen ustedes que va a ser su presión? ¿Baja o alta? O sea, mientras más debería ser
Asalto, ¿no? Alta Asalto, presión. Ya, eso, ténganlo ahí en la mente. Ténganlo en la Alta mente. presión. Ya. La presión obviamente va a ser. Ahí vamos a ver qué es lo que va a ocurrir. Radio. Como Entonces, radio. ¿qué es lo que ocurre con la resistencia en nuestro organismo? Se encuentran en una distribución Me tanto termina la Marta y se ríe, pero no seriada entiende la referencia. como en paralelo. Es un Y mono. nuevamente esto hace referencia un poco a algo más cotidiano. La resistencia de las luces del árbol de Pascua, el árbol de Navidad, están en serie. Y cuando se quema una, se apagan todas, porque está conectada una tras otra. ¿Ya? Es un ejemplo de resistencia seriada. A mí me pasa. Y la resistencia en paralelo es como las luces de su casa. Uno puede encender la luz de la cocina sin que el baño se apague o se prenda. ¿Ya? Son independientes entre sí. Eso ocurre de igual forma dentro de nuestro sistema vascular. Y dentro de un órgano en particular, las resistencias se ubican en serie. Son resistencias seriadas. Sí, porque Es decir, están en el orden de las arterias, arteriolas, capilares, vénulas y las venas. Y eso dentro de cualquier órgano. Por ejemplo, aquí aparece el riñón, donde podemos ver que la sangre llega por la arteria renal, que se divide en todas las otras arterias dentro del riñón, hasta las arteriolas aferente-eferente, los capilares glomerulares o peritubulares, y después de los peritubulares vienen las vénulas y la vena renal por la que sale el flujo sanguíneo de regreso hacia la circulación. Y la particularidad de esto es que la resistencia total es la suma de la resistencia individual. Y esto nos da una posibilidad de que podemos controlar la resistencia total del órgano modificando cualquiera de las resistencias en su interior. Y si ustedes se fijan, todos los cambios que ocurren en el riñón, por ejemplo, que si ya lo vieron, se van a acordar, o si no lo van a ver un poquito más adelante, ocurren a nivel de las arteriolas. Aún así, si yo modifico la arteriola, la resistencia total se va a modificar. ¿Por qué? Porque están en serie. Y eso hace que se puedan controlar cualquier cambio en una de estas resistencias, repercute en el órgano completo. ¿Ya? La sangre no tiene ningún compromiso con ningún órgano en particular. La sangre, no hay sangre de riñón con su camiseta de riñón, ni de corazón, ni de pulmón. La sangre va donde la reciban mejor. Y eso implica el que le ofrezca menor resistencia. Por lo tanto, cambios en la resistencia de los órganos van a permitir distribuir la sangre entre ellos. Y eso se puede hacer gracias a que se encuentran en paralelo entre sí los órganos. Y podemos tener las arterias desde el cerebro, renales y en las extremidades y modificar su resistencia sin que afecte la resistencia total. ¿Ya? ¿Cómo Si no, es eso? nos permite redistribuir la sangre. Y implica que algo que es más abstracto, y aquí uno dice no le encuentro la relación en primera instancia, que la resistencia total se calcula como el inverso de la resistencia total Yo me acuerdo es de igual eso. a la suma de los inversos de las resistencias individuales. Si uno ve esto, prácticamente no le va a decir nada. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que ocurre? De partida lo que vamos a lograr es que tenemos, fíjense en el ejemplo, tenemos un flujo y en el primer ejemplo tenemos solamente un vaso sanguíneo. Por lo tanto, el flujo va por el vaso 1 que genera la resistencia 1. La resistencia total va a ser igual a la resistencia del vaso 1, ¿cierto? ¿Qué ocurre si yo le agrego un segundo vaso sanguíneo? Ahora el flujo tiene dos alternativas. O se va por el vaso 1 o se va por el vaso 2. ¿Qué es lo que acabo de hacer con la resistencia total? ¿Disminuye o aumentó? ¿Aumentó la resistencia o disminuyó? ¿Por qué aumenta? No, disminuye porque hay una lugar. Y están peleando. Eso es bueno, que haya discusión. No sé. ¿Qué cosa te dijo? Disminuye la resistencia porque hay más lugares No, que donde pueden. no escuché lo que dijo en general. ¿Qué dijo? La pregunta, ¿cuál? Ya, ahí tenemos ya. Disminuye la resistencia. ¿En qué? ¿Por qué cosa? Ya. Sí, pues. Muy buena, ahí tenemos un análisis. No estaba definido efectivamente que, claro, si no hay disminución del diámetro, ahí no nos sirve el análisis.
el diámetro no cambia entre los vasos. Entonces básicamente le está ofreciendo una nueva alternativa a la sangre, ¿ya? Sin que eso afecte la resistencia. O sea, el diámetro. Ah, ¿Ya? entonces, básicamente si tú tienes 10, llamémosle 10 gotitas de sangre, antes estaban todos obligados a irse por el vaso 1, ahora se pueden ir 5 por una y 5 por otro. ¿Qué acabo de hacer con la resistencia? Estoy ofreciendo un camino nuevo, donde ahora la sangre no toda tiene que irse por un vaso. Sino que se debería puede haber por- menos resistencia, como poner dos entradas acá. Exactamente, debería haber menos resistencia, ¿ya? Pero porque el camino se separó solamente, ¿ya? Y si le agrego una tercer vaso sanguíneo, menos todavía, ¿cierto? Debería ir disminuyendo la resistencia total. Por eso es que matemáticamente, mientras más resistencia yo agrego a un sistema en paralelo, la resistencia total va a ser menor. Y para poder reflejar ese comportamiento que es funcional, pero de forma matemática, se representa como los inversos. Mientras más cosas le sumo, la resistencia va a ser menor. ¿Ya? Eso ocurre dentro de todos nuestros órganos, lo cual no implica que todos los órganos van a poder controlar su flujo sin afectar el del resto de los órganos. Eso nos permite redistribuir la sangre. ¿Alguien ha sentido alguna vez la redistribución de sangre? Ya, por ejemplo, cuando se duermen las piernas. Eso sí, tiene un efecto de redistribución. También, ahí tenemos movimiento, uno por ejemplo la sangre la ve colorada, si uno se invertía por un par de minutos, la cara se le pone roja. Pues yo me sumaría, yo tampoco, pero Pero también hay un efecto es que te ayuda a que sentir probablemente todos lo han sentido cuando ustedes se asustan, un susto, bueno, no tanto de asustarse, cuando ven a alguien, por ejemplo, que les resulta atractivo y les gusta, uno ¿Por dice, qué? "Oh, siento mariposa en el estómago", ¿Por qué todos los profesores utilizan el ejemplo del enamoramiento? porque es un efecto simpático. El enamoramiento es un efecto simpático. ¿Por qué no vemos algo más realista como te entregaron las notas de fisiología? Algo que es más probable que nos pase a todos. Piensen que el sistema nervioso simpático es involuntario, por lo tanto genera una redistribución de sangre que genera que cuando uno está nervioso, el estómago dice, oh, tengo el estómago apretado, siento hormiga en el estómago, mariposa en el estómago, lo que ustedes quieran. Eso es una manifestación evidente de un cambio sanguíneo que se sacó desde el estómago y se llevó hacia otro órgano, principalmente las piernas, preparándose para correr. ¿Ya? Eso es un efecto simpático. El simpático es el que usan los detectores de mentiras. En las películas, en todo esto dice, le conectamos el detector de mentiras. Pero eso no es tan eficaz porque si es que a uno le están haciendo la interrogación, te vaya a poner nervioso siendo no el culpable, por eso ya no lo utilizan tanto. Tiene un efecto. Lo que pasa es que el simpático se estimula de forma muy drástica, muy rápida, lo cual hace que si tú estás nerviosa constantemente, Yo. tu nivel de estímulo llega a un pico. ¿Ya? Entonces, por eso es que las preguntas difíciles no empiezan al tiro. Que es lo mismo que en los certámenes. Ustedes se fijan, la primera pregunta Mentira. es la única pregunta. Mentira. Cuando uno comienza con una prueba, por ejemplo, de La primera, el tiro de de mentira, ¿qué es lo que ocurre con el simpático? Se espera que La tú primera expreses pregunta. primero, Ay, ¿quieres que alcanzar un te nivel penetre basal, con tu los frecuencia cardíaca va a subir. examen? No. Y durante todo el interrogatorio puedes tener la frecuencia cardíaca alta. El problema para ti es que el simpático, pese a que tú ya estás estimulada, si tú vuelves a mentir o mientes por primera vez, va a tener un pic sobre la actividad ya que ya está elevada. Y eso es lo Ojo. que detectan los detectores de mentiras. Y eso es lo que podría detectar cualquiera de ustedes en otra persona. Y aunque sea un ejemplo que no que genere Es por eso que ya no lo utilizan. conflicto, el enamoramiento es un efecto simpático que es muy Ya no se evidente. utilizan los... ¿Ya? ¿Qué es lo que hace una persona cuando está frente a la persona que quiere? Como el tema Se de le acelera el reconocer corazón, al se criminal produce porque memorización el testigo ocular es muy y se poco produce vasodilatación cutánea. detective. Y la pupila se dilata y la frecuencia respiratoria aumenta.
todo eso es un efecto simpático, ¿ya? Todo Que efecto es simpático. muy difícil de controlar porque es involuntario, ¿ya? Y si es que algo recibe más sangre, por ejemplo, si su pierna recibe más sangre porque están corriendo, alguien tiene que ceder la sangre. Y normalmente la ceden la región esplácnica, la arteria de los órganos viscerales, el estómago, los intestinos, principalmente el riñón, es un órgano muy generoso. El riñón cede su flujo inmediatamente, ¿ya? Porque no tenemos más sangre, tenemos que redistribuir. Mentira, yo Y cuando me eso, estreso me hermano, dan ganas de ir es al bien baño. importante. Cuando decimos El último simpático, parámetro que estaba la descriptor de los vasos sanguíneos es el concepto Como que te de apretan el ano. distensibilidad, que se denomina también capacitancia y se le denomina también compliance. Los tres son sinónimos. Distensibilidad, capacitancia y compliance es el mismo concepto que me va a permitir relacionar qué ocurre con un volumen de sangre en un vaso sanguíneo y su efecto sobre una presión, sobre la presión. Nuevamente, a lo mejor esto no le explica bien qué es lo que está ocurriendo, pero podemos hacer el análisis inverso partiendo que la distensibilidad de una arteria es de 0,67 ml por milímetro de mercurio por kilogramo de peso. Los valores no necesitan memorizarlo ni mucho menos, pero fíjense, esto es el lado arterial y en el lado venoso es de 2,57 ml con toda la unidad. ¿Qué vaso tiene mayor distensibilidad? ¿La arteria o las venas? Las venas. Aparece aquí, las venas. Y eso implica un fenómeno muy particular. Y veamos aquí, en el eje X está la presión, en el eje Y está el volumen. Tomemos nuestra vena con un volumen 1 y le vamos a agregar más sangre a esta vena, a un volumen 2. ¿Qué acaba de ocurrir con la presión? Teníamos el volumen 1 aquí y el volumen 2 acá. Hay un aumento de presión, ¿cierto? Pero un aumento de presión moderado. Significa que en una vena, grandes volúmenes de sangre generan pequeños cambios de presión. Matemáticamente este valor es grande y este es pequeño, lo que me da una distensibilidad alta. Pero vean el caso contrario, lo que ocurre en nuestras arterias. Tengo un volumen 1 de una arteria y le agrego un volumen extra de sangre. Acabo de cambiar el volumen de sangre. ¿Qué es lo que acaba de ocurrir con la presión? Hay un gran cambio de presión. En la arteria, si ustedes le agregan sangre, generan un gran cambio de presión. Es decir, pequeños cambios de volumen generan grandes cambios de presión. Por lo tanto, este parámetro de presión es mucho mayor. Matemáticamente va a generar que la distensibilidad sea baja. Funcionalmente, y lo más importante, ¿para qué hacemos este análisis? ¿Qué ocurre si yo tengo sangre en una vena y la traspaso hacia una arteria? ¿Qué le ocurre a la presión dentro de la arteria? Aumenta. Por lo tanto, este es un mecanismo del control de la presión arterial. Porque si yo tomo sangre de una vena y la paso hacia una arteria, como su distensibilidad es baja, va a aumentar su presión. ¿Ya? ¿Dónde encuentran mayoritariamente la sangre en su organismo en estos momentos? ¿En una arteria o en una vena? En venas. ¿Se acuerdan que veíamos que el 64% de la sangre se encontraba en las venas? Y eso es porque las venas permiten acumular un gran volumen de sangre sin aumentar significativamente su presión. Por eso es que ustedes almacenan su sangre en las venas para, de esa manera, no producir aumentos de presión. Y por eso que a las venas se le llaman los vasos de capacitancia, que es la zona donde se almacena la sangre a baja presión. Y afortunadamente tenemos la opción de movilizar la sangre desde una vena hacia una arteria a través de la venoconstricción. ¿Y se puede hacer lo contrario? Sí. ¿Somos las 9? Oh, nos pasamos, son las 9. Así que eso era lo que deberíamos Pero me alcanzar. dijo que sí. No me refiero a que no lo En esta última parte vamos a ver cómo estos elementos se juntan en los que se denominan los mecanismos cardiovasculares de regulación
Y ellos ocurren en 3 lugares, en 3 partes de nuestro sistema vascular, cardiovascular. Y no les van a sorprender cuáles son, porque son los mismos de siempre. Riñón, corazón, Dejémosle, no pasa nada. cardíaco. La función cardiovascular se controla en la bomba cardíaca, la función del corazón. Por lo tanto, el primer punto de control va a ser el gasto cardíaco. Lo vamos a marcar aquí con un asterisco. El segundo punto de control es el diámetro de nuestros vasos sanguíneos. Ya cambios de diámetro o de radio, como lo veníamos mencionando, van a afectar directamente la resistencia de los vasos sanguíneos. Y si consideramos a todos nuestros vasos sanguíneos, van a alterar la resistencia periférica total. Sería la resistencia de todos nuestros vasos sanguíneos. Y finalmente, es controlar el volumen de sangre que se encuentra dentro de las venas, ¿ya? Dentro de los vasos de capacitancia. ¿Y cómo podemos relacionarlo eso en su conjunto? Ellos se relacionan con esta ecuación, que es la que aparece aquí arribita. Hay una relación, esto se deriva, la presión pasa para acá y el flujo pasa para allá, multiplicando, generando una ecuación, podríamos decir, casi maestra del control del sistema cardiovascular. ¿Qué sería? Presión arterial media es igual al gasto cardíaco multiplicado por la resistencia periférica total. ¿Ya? Esta ecuación esconde algo, ¿ya? Que aquí se ve que son más que una ecuación. La idea es que no lo vean como una ecuación matemática, ¿ya? Para que no pregunten si hay que aprenderse la ecuación. La ecuación no es para el cálculo matemático, la ecuación es porque me representa que la presión arterial media es proporcional al gasto cardíaco y es proporcional a la resistencia periférica total. Por lo tanto, la gran utilidad que le vamos a dar ahora es que podemos predecir qué es lo que ocurre, por ejemplo, si aumenta la resistencia periférica total. ¿Qué esperarían ustedes ver si aumenta la resistencia periférica total y esto se mantiene constante? Aumenta la presión arterial media. Aumenta la presión. Y si ahora aumenta el gasto cardíaco y ese se mantiene constante, aumenta también. Y obviamente esto ocurre en viceversa. Por lo tanto, conocer esta pequeña ecuación nos va a permitir explicar todas las respuestas cardiovasculares. Y ellos se relacionan con la necesidad de censar a la presión. Si tenemos que censar presión, ¿cómo se llamará el receptor? Aparece escrito aquí. Un varoreceptor. Un receptor de presión. El varoreceptor censa la información y la conduce hacia un centro integrador, que aparece aquí el tallo encefálico, que vamos a ver que específicamente es el bulbo raquídeo, y desde ahí se genera la respuesta que va hacia los efectores. ¿Para qué? Para controlar la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. El volumen por latido es el volumen sistólico. Por lo tanto, en esta parte de la relación estamos controlando el gasto cardíaco. Y también el reflejo varoreceptor va a generar un control del diámetro vascular, que controla la resistencia periférica total. Y de aquí se genera el efecto. Esto actúa como una retroalimentación clásica y muy de libro, podríamos llamar. Si la presión arterial baja, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aumentarla. Y si sube, disminuirla. ¿Ya? Sí, una retroalimentación clásica. ¿Dónde se ubican los varoreceptores? Ellos están en 2 partes en nuestro sistema vascular. El primer grupo se ubica en el seno carotídeo, que es donde la arteria carótida primaria o primitiva, aparece ahí, se separa en la interna y externa. Es decir, aquí está en nuestro cuello, donde se separa la carótida, común en sus 2 ramas. Estos varoreceptores tienen la habilidad de censar alzas y bajas de presión. Y el segundo grupo de varoreceptores se ubica en el callado aórtico,
que están especializados para censar solamente alzas de presión. ¿Ya? Solamente censan las alzas de presión. Estos vasoreceptores en la práctica son mecanorreceptores que responden al estiramiento. ¿Ya? Y de esa manera hacen cambios en su frecuencia de descarga dependiendo de la presión arterial. Si la presión es baja, el estiramiento es bajo y el número de potenciales de acción es pequeño. Pero si la presión va aumentando, se van produciendo una mayor frecuencia de potencial. Recuerden que los potenciales no pueden cambiar de forma, y solamente podemos modificar su frecuencia. Desde el seno carotidio los potenciales viajan por el par 9, glosofaringeo, y desde el callado aórtico lo hacen por el par 10, el nervio vago, y llegan al bulbo raquídeo, y específicamente solo recordar uno de los centros que es el más importante, que es el núcleo del tracto solitario, ¿ya? El nombre está aquí abajo. Desde ahí se genera una integración de la señal para generar el efecto controlando 3 centros de control cardiovascular. Los centros tienen la gracia que tienen el nombre de su efecto. Hay un centro vasoconstrictor, un centro acelerador cardíaco, que ambos tienen como vía efectora el sistema simpático. Los dos primeros son simpáticos. Y el centro desacelerador cardíaco lo hace por la vía parasimpática para disminuir la frecuencia cardíaca. Porque el parasimpático solamente tiene efectos sobre la frecuencia cardíaca. Lo que ocurre es que cuando el parasimpático se activa, se inhibe el simpático. Por lo tanto, se inhibe la activación simpática. Y, bueno, aquí está la vía efectora. Neuronas pocoaclinales simpáticas que liberan noradrenalina y la vía parasimpática donde se libera acetilcolina hacia las células marcapaso, que es donde se controla la señal. Antes de esto, anecdóticamente, estos vasoreceptores se pueden estimular de manera externa, los vasoreceptores del seno carotidio, que es por el efecto de la compresión. Si uno comprime sus vasoreceptores, ellos asumen como que hay una alza de presión y les pueden generar una hipotensión tan severa que una persona puede llegar a desmayarse por la compresión de su vasoreceptor. Por eso ahorcan gente como para... En las películas a veces se ve que le agarran, la ahorcan y se desmayan. La explicación pudiese estar, aparte de ser cinematográfico, por la seno carotidio. ¿Ya? Sí, los centros tenemos 3 centros de control, que son el centro vasoconstrictor, el acelerador cardíaco, que ambos son simpáticos, su vía efectora es simpática, y el desacelerador cardíaco, que es parasimpático. El nombre te da cuenta del efecto que va a generar. Y lo interesante de esto es que se van a controlar de manera diferencial, dependiendo de cuál es el efecto que necesitamos para revertir el estímulo inicial. Por eso es que lo vamos a ver en este ejemplo de un descenso en la presión arterial, que puede ser, primero vamos a ver una situación más relajada, más tranquila, que es la bipedestación, cuando uno se para rápidamente y, por ejemplo, si usted en las mañanas se levanta muy rápido, se va a producir un leve descenso en la presión arterial que activa este reflejo vasoreceptor. Por lo tanto, fíjense, casi sin ver esa imagen, el estímulo es que la presión arterial baja. ¿Qué tengo que hacer entonces? Aumentarla. ¿Qué debería hacer con el gasto cardíaco? Aumentarlo. Y para ello, tengo mi ecuación acá. El gasto cardíaco va a depender de la frecuencia cardíaca. ¿Qué ocurre con la frecuencia cardíaca? Aumenta. ¿Y el volumen sistólico? Aumenta también. Tengo que aumentarlo. Por lo tanto, fíjense en ese pequeño experimento. Si ustedes se levantan rápidamente, van a generar una taquicardia. Y su corazón late más fuerte. Eso me muestra que estoy aumentando el gasto cardíaco. Y eso es perceptible. La otra parte es más imperceptible. ¿Pero qué debería ocurrir con la resistencia periférica total? Aumentar. Por lo tanto, ¿qué genero? ¿Vasodilatación o vasoconstricción? Vasoconstricción. Entonces, fíjense en los efectos. Se activa el vasoreceptor del seno carotidio, que es el único que sensa bajas de presión. Se
genera una activación simpática que aumenta frecuencia cardíaca, contractilidad, aumentando el gasto cardíaco. Se genera vasoconstricción, que aumenta la resistencia periférica total, y se genera venoconstricción. Y es aquí cuando yo genero contracción de las venas, venoconstricción, para que la sangre pase desde las venas hacia las arterias. Y eso genera un aumento en la presión arterial. ¿Se fijan? Y ahí se detiene la retroalimentación y el reflejo hace que vuelva la presión a la normalidad. Es una situación más sencilla. Pero esto mismo se puede activar en presencia de una hemorragia. ¿Ya? Una hemorragia, desde una hemorragia sencilla a una hemorragia severa. Los peores escenarios, los cortes de las arterias femorales, arterias de gran presión. La arteria femoral puede matar a una persona en 3 minutos. Corte de la arteria femoral. En 3 minutos, el sangrado es tan intenso que después no hay vuelta atrás. ¿Qué ocurre en una hemorragia? Una persona que sufre una hemorragia se relajará o se asustará. Se desmaya. Entonces tenemos una activación extrema del sistema nervioso simpático. El simpático se estimula. ¿Qué produce el simpático sobre el gasto cardíaco? Lo aumenta. Y una persona, y esto en el mejor de los casos quizás nunca les va a ocurrir en el sentido de una arteria femoral, pero esto es una situación bien característica de una persona asustada. ¿Ya? Los pacientes asustados tienen una frecuencia cardíaca aumentada, una contractilidad aumentada, por lo tanto es muy esperable que en esos momentos va a haber un aumento en la presión arterial. ¿Ya? En una hemorragia va a ocurrir estos mecanismos de aumentar el gasto cardíaco. ¿Y por qué las personas se mueren? Porque dejan de vivir. Tiene una pregunta bien, no tiene nada como de filosófico de que el bueno se salvó y el malo se murió, ni nada. Hay personas que se mueren. ¿Qué parte no filosófico? Por ahí vamos. Porque fíjense en la situación, hay una hemorragia. ¿Qué tenemos? Una gran, aquí lo vamos a poner más grande, una gran caída en la presión arterial por la pérdida de sangre. Se activa la resistencia, el mecanismo simpático aumenta la resistencia periférica total y el gasto cardíaco. La resistencia periférica total se va a tratar de aumentar al máximo con moléculas vasoconstrictoras. Todas las vasos sanguíneos posibles van a tratar de generar vasoconstricción. Y tenemos el refuerzo de nuestro sistema renal. En el orden del... No sé si ustedes vieron renal ya. ¿No? Ya, lo que viene a continuación. Entonces lo vamos a adelantar brevemente. En el sistema renal hay un eje que se llama renina, angiotensina, aldosterona, que se activa ante bajas de presión. El riñón sensa la baja de presión y libera renina, que permite que se sintetice la angiotensina. Y nos sirve mucho la angiotensina 2. Angiotensina 2, porque es la molécula vasoconstrictora más potente que tenemos en nuestro organismo. Por lo tanto, ella va a estimular una vasoconstricción generalizada. Pero también se libera aldosterona, que permite reabsorber sodio y agua desde el riñón para tratar de agregar un mayor volumen de sangre, un volumen de plasma. Todo eso para tratar de aumentar la presión. Y si uno logra llegar al hospital, le van a poner transfusiones de sangre para tratar de aumentar nuevamente el volumen. Pero ¿por qué alguien puede llegar a morir? Y aquí las tradiciones es central. Genera una vasoconstricción tan severa, tan potente, que hay un órgano que le gusta ceder su sangre muy fácilmente, es muy generoso, el riñón. El riñón, ante situaciones extremas de activación simpática, cede tanto su sangre que básicamente es como si se le pasa la mano y compromete su propia función renal. ¿Ya? Se pierde la función renal.
Hay otro órgano que también es generoso, que es el hígado, que también puede verse afectado. Y el problema del hígado es que fíjense que la mayoría de las proteínas plasmáticas tienen un origen hepático, se sintetizan en el hígado. Por lo tanto, si el hígado deja de funcionar, la cantidad de proteínas plasmáticas comienza a disminuir. En otras palabras, nuestra sangre se comienza a licuar, tiene menos proteínas. ¿Y qué creen ustedes que pasa a nivel de los capilares? ¿Se acuerdan que dentro de un capilar se va a producir la filtración? Y el contenido, los líquidos, van a pasar desde los capilares hacia los tejidos. Pero después tienen que volver. ¿Ya? Y esa es la idea, tiene que uno entrega y recupera posteriormente. Y eso ocurre de forma normal. Y esto ocurre por efecto de la presión oncótica plasmática que generan las proteínas plasmáticas. Por lo tanto, cuando el hígado deja de trabajar, estas proteínas plasmáticas comienzan a disminuir y generan una presión mucho más pequeña, lo cual es insuficiente para que el contenido que está en el espacio intersticial pase hacia los vasos sanguíneos. Por lo tanto, los vasos comienzan a vaciarse y el contenido del líquido queda en el espacio intersticial y la gente comienza a inflamarse, a hincharse, un edema generalizado. El problema es que si ustedes suman que tenemos pocas proteínas, que está quedando todo acumulado en los tejidos, ¿qué va a ocurrir con la presión dentro de los vasos sanguíneos? Va a disminuir. Y ustedes les pueden agregar litros de angiotensina, de adrenalina, tratar de generar una vasoconstricción y aún así la presión no va a subir porque los vasos están vaciándose. Y eso es irreversible y la persona muere finalmente por un shock. ¿Ya? Y no se puede revertir ni siquiera farmacológicamente. ¿Ya? Ese es el extremo de la situación. ¿Qué ocurre cuando aumenta la presión arterial? Se me olvidó mencionarlo brevemente. ¿Qué centro de control activaríamos en ese reflejo ante la baja de presión? El vasoconstrictor y el acelerador cardíaco. ¿Ya? Se van activando secuencialmente. ¿Y qué ocurre si hay un aumento de presión? ¿Activo los centros vasoconstrictor y acelerador? No, estimulo el centro desacelerador cardíaco. Él es el que se ve activo y va a producir una disminución en la frecuencia cardíaca. Vamos a eliminar aquí lo de la hemorragia. Por lo tanto, fíjense en esta misma relación. Si disminuyo la frecuencia cardíaca, ¿qué acabo de hacer con el gasto cardíaco? Lo disminuyo. Y si disminuyo el gasto cardíaco, disminuyo la presión arterial. ¿Ya? Ahí se produce la retroalimentación. En este lado, aparece que por estimulación, ya que está el parasimpático activo, se mantiene inhibido el simpático. Por eso es que no se ven aumentos en contractilidad, que podría ser el otro elemento controlador del gasto cardíaco. Y no hay aumento en la resistencia periférica total porque no se está estimulando vasoconstricción. Entonces los vasos están en su tono, podríamos decir, basal. ¿Ya? Por eso es que no hay esa alteración. Y genera entonces disminución en la presión arterial. ¿Por qué hay personas entonces que son hipertensas? Yo creo que fallan los vasoreceptores. Muy bien, pero no es que fallen, pero el efecto sobre los vasoreceptores. Y veámoslo como un término de lo que ellos pueden ser capaces de sensar. Ellos sensan cambios de distensión. Eso le iba a preguntar, ¿sensa el sodio o sensa la angiotensina? No, los vasoreceptores sensan. Imagínate que tiene un vaso sanguíneo, en el seno carotídeo obviamente, porque tiene que ser de ahí, y en las paredes, No es por propa. dentro del epitelio, están los vasoreceptores. Como decir, epitelio, y este de aquí es un vasoreceptor. Entonces lo que ellos sensan específicamente es la distensión del vaso, como un efecto secundario de la presión. Entonces si te aumenta la presión, el vaso sanguíneo se estira, se produce una distensión y eso estira el vasoreceptor
y ese estímulo para generar mayor cantidad de potenciales de acción. Y si la presión baja, se estira menos, genera menos Son de potencial. Entonces, estos vasoreceptores en la práctica son mecanorreceptores que responden al estiramiento del vaso. Entonces, ¿qué es lo que pasa durante la hipertensión? Nadie despierta de un día para otro hipertenso. Así como yo hoy día estaba sanito y mañana estoy hipertenso. No es Mañana tengo hipertensión. así. ¿Cómo ocurre esto? Lentamente, por años incluso, que se va desarrollando la patología. Lo cual hace que la distensión obviamente es imperceptible para los vasoreceptores, porque ellos responden muy bien, pero a cambios de presiones bruscos. Entonces, el vasoreceptor no se ha dado ni cuenta que la persona tiene quizás 150 milímetros de mercurio de presión sistólica, porque el cambio fue tan lento que no lo percibe. ¿Ya? Por eso es que un paciente hipertenso no tiene ninguna respuesta a esta retroalimentación. No se ha dado ni cuenta que es hipertenso. ¿Ya? Los vasoreceptores, más que fallaron, fueron engañados porque el cambio fue muy lento y gradual. ¿Ya? Por eso es que no hay respuesta fisiológica. ¿Cómo, aprovechando que estamos aquí en este momento, si la persona tiene hipertensión arterial, pongamos aquí, la presión arterial está aumentada, ¿cómo podríamos tratarlo? Tendríamos que tener cuidado con la anestesia local, porque la anestesia local usualmente viene con vasoconstrictores. La gente con hipertensión no le tenéis que quitar los vasoconstrictores a la anestesia, Eso es un muy buen punto. porque si no lo Y podéis. principalmente que un vasoconstrictor nunca debe llegar a la circulación sistémica. ¿Ya? Pero la pregunta va más atrás. ¿Alguien tiene algún familiar o alguien? Bueno, incluso pueden ser ustedes hipertensos. Dale, Marti, dale. Toma en teoría. Sí, hay que tomar pastillas, ¿Cuál era la pregunta? ¿cierto? ¿Quién ¿Cómo tiene tratamos la familia con hipertensión? Las pastillas son para disminuir la cantidad de angiotensina. Es la Eso. atorvastatina, ¿no? Entonces, tenemos, ¿se acuerdan? La angiotensina 2 es un vasoconstrictor más potente. Por lo tanto, los fármacos bloquean ya sea la síntesis de angiotensina, como por ejemplo el enalapril, captopril, todos los PRI, o bloquean la unión de la angiotensina a su receptor. Losartán, valsartán. Me equivoqué. ¿Cuál es el efecto de eso? Que disminuye la acción de la angiotensina 2. ¿Ya? Que es un vasoconstrictor, por lo tanto, se inhibe su acción. Y los otros son fármacos que actúan sobre las corrientes de calcio de entrada en los vasos sanguíneos para también generar vasodilatación. ¿Hacia qué elementos están atacando, entre comillas? ¿El gasto cardíaco o la resistencia periférica total? A la resistencia periférica total. La resistencia periférica total. Aquí actúan la mayoría de nuestros fármacos antihipertensivos, porque estimulan vasodilatación. ¿Ya? Vasodilatación. Y de ahí el tratamiento de elección. ¿Por qué nadie ataca el gasto cardíaco? Porque obviamente tendría un efecto sistémico. El gasto cardíaco no lo podemos idealmente modificar. La resistencia periférica total sí se puede, porque se compensa más fácil. ¿Ya? Así que todos los fármacos van hacia la resistencia periférica total. Y el lado venoso también es censado, Venosa. y lo censa la aurícula derecha, que es la encargada de producir el control del volumen de sangre. Entonces fíjense en el detalle, que este también es una retroalimentación bien sencilla, que si llega más sangre hacia la aurícula derecha, ella se estira más, y es el estímulo para que libere el péptido natriurético auricular. Natri es por sodio, urético es porque se elimina vía renal, por la orina. Por lo tanto, lo que estimula este péptido natriurético auricular es que se elimine en la orina más sodio que arrastra el agua, por lo tanto disminuye el volumen de sangre, terminando con la retroalimentación. El estímulo fue aumentarlo, fue porque el volumen aumentó,
la retroalimentación a través del péptido natriurético auricular disminuye el volumen de sangre porque perdemos más sodio y agua por la orina. Y de esa manera volvemos al valor normal. ¿Ya? Es una retroalimentación bien clásica. Y el último parámetro que se censa, que son los quimiorreceptores periféricos y centrales, es la composición de los gases en nuestra sangre. La presión de oxígeno arterial, la presión de de CO2 arterial y el pH. Y el pH se censa porque en nuestros vasos, en nuestra sangre, ocurre la reacción de hidratación del CO2, que lo transforma en ácido carbónico, que se libera un protón y el ion bicarbonato, porque nuestros glóbulos rojos tienen la enzima la anhidrasa carbónica y van haciendo esta interconversión. Por lo tanto, fíjense en el detalle que si aumenta la concentración de CO2, va a aumentar la concentración de protones, lo que implica que el pH bajó. Ese es el principal estímulo para los quimiorreceptores. E imagínense la situación que sus quimiorreceptores sensan que se está acumulando CO2, que bajó el pH y que el oxígeno está disminuyendo. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué órgano protegen? El cerebro. ¿Ya? Y la orden es una activación simpática, porque es una situación peligrosa. Se activa el simpático que genera vasoconstricción en el riñón, la zona esplácnica y el músculo esquelético, para que la sangre que está disponible y que todavía le queda, entre comillas, oxígeno, se distribuya hacia el cerebro. El cerebro nunca comparte sangre, y es por su función importante. Y de esa manera vamos a ver que hay un estímulo que va a permitir mantener el suministro de sangre hacia los órganos más esenciales, principalmente el cerebro y el corazón. ¿Y quién se sacrifica? Nuestros riñones, los órganos viscerales y el músculo esquelético, porque El riñón en si uno tuviera que elegir entre que se falle el cerebro y que la pierna se duerma un poco, la respuesta es bien sencilla de qué elegir. Profe, ¿Sí? ¿esto llegaría como a la sangre pulmonar después o no? Sí. Porque como se... El reflejo, esta es la parte cardiovascular, pero eso también está generando una respuesta respiratoria, que es el sistema respiratorio el que va a aumentar la frecuencia respiratoria para que aumente el intercambio gaseoso. Piensen que su sistema nervioso es bien extremo en situaciones donde cree que puede haber un riesgo. El de la presión de la compresión, uno lo desmaya para poder recuperar el control. Y lo mismo en estos ejemplos, ustedes han escuchado eso de hiperventilar. Dicen, la persona está hiperventilando y es peligroso. Porque como están acumulando CO2 durante la hiperventilación, que se debe a una respiración voluntaria y que está siendo ejecutada en un ritmo equivocado, ¿qué hace su cerebro? Se muere. Los desmaya. ¿Para qué? Para tomar él el control de la respiración. Porque son situaciones donde se activa una respuesta prediseñada. ¿Ya? Aquí vemos aquí una tabla donde tenemos el flujo de los diferentes órganos. ¿Cuántos faltan? Y la idea de esta tabla, obviamente no es memorizarla ni mucho menos, es mostrarles de que los órganos reciben flujos diferentes. El hígado, los riñones, el cerebro, etc. Y que esa distribución del flujo no depende de su tamaño. Piensen que el hígado pesa aproximadamente 2,6 kilos, aparece aquí en esta tabla. Los riñones 300 gramos y aún así reciben prácticamente un flujo similar. ¿Ya? Eso habla de que los riñones son altamente vascularizados. ¿Ya? Y un ejemplo bien extremo. Pero el flujo no está directamente relacionado con su tamaño, sino que vamos a ver que hay mecanismos que nos permiten controlar la dirección del flujo sanguíneo y que están resumidos en esta diapositiva, que son los mecanismos del control del flujo sanguíneo local. En ellos vamos a ver en primera instancia el mecanismo de autorregulación que da origen a la hipótesis miogénica de control del flujo. ¿Qué significa mio? Músculo, por lo tanto es de un origen muscular. Y lo que está ocurriendo en ella es que imagínense que tienen un vaso sanguíneo con un diámetro 1 y tiene un flujo 1, tiene un flujo inicial. Si este flujo aumenta, ¿qué creen ustedes que le pasa al vaso?
se dilata. Muy bien. Tenemos entonces un diámetro 2. Pero el músculo liso no le gusta estirarse mucho. Y cuando se estira, es el estímulo para que se contraiga. Por lo tanto, después del estiramiento del músculo liso dentro del vaso, por el aumento del flujo, se contrae. ¿Para qué? Para recuperar su diámetro. ¿Y qué es lo que ocurre con el flujo en ese momento? Disminuye. Es decir, fíjense cómo el propio músculo liso, el propio vaso, aquí no hay autónomo ni nada de eso, el propio músculo, cuando vio un aumento del flujo, se dilató, produjo contracción y volvió a recuperar su flujo. Es decir, hubo una autorregulación del flujo sanguíneo por el efecto del control del músculo liso. ¿Ya? Esa es la hipótesis miogénica. Y la hipótesis que aparece en el otro lado, en la diapositiva, para ustedes, en el lado derecho, habla del metabolismo, la hipótesis metabólica. Y nuevamente veamos algo que puede sonar bien lógico. Si yo tengo un tejido cualquiera y ese tejido aumenta su flujo, aumenta su metabolismo, ¿qué le ocurre al flujo? ¿Debería aumentar o disminuir? Aumentar. Porque fíjense, si aumenta el metabolismo, significa que necesita más oxígeno, más glucosa, más el metabolito que sea, el nutriente que sea. Por lo tanto, aumentos en el metabolismo van a generar aumentos en el flujo. Y esto es lo que se llama hiperemia activa, o en un caso bien particular, que no lo vamos a mencionar tan específico, hiperemia reactiva, que relacionan el flujo sanguíneo con el metabolismo. ¿Y cómo conectamos estos dos eventos? Acá. Se me corrió la flecha. Aquí, del metabolismo, ¿cómo producimos un aumento del flujo? Y no necesitamos moléculas externas ni nada, mucho menos. Durante el metabolismo, ¿qué se produce? Que les suene que se produzca. ¿Lo dijeron allá? ¿Qué se produce durante el metabolismo? ATP, ¿sí? Y como desechos, entre comillas desechos, CO2. CO2 y agua. Ya, el agua aquí no nos afecta, el agua no participa. Pero también se producen, por ejemplo, lactatos, Urea. se producen adenosina, Acetato, lactato son parecidos. ¿ya? Y dejemos esto nomás, la lista es un poco más larga, pero con esto es suficiente. Porque fíjense en el detalle, estos son productos metabólicos que se están produciendo por acción del metabolismo. Potasio. Pero estos mismos compuestos, ellos tienen la habilidad de producir vasodilatación. Estos mismos metabolitos que producen metabolismo son vasodilatadores. Por lo tanto, si aumenta el metabolismo, se producen más moléculas y estas más moléculas producen mayor vasodilatación. Y de esa manera se acomoda el flujo sanguíneo. ¿Ya? En la hipótesis metabólica. Y también tenemos el control del sistema simpático, que es capaz de producir vasoconstricción. Aquí vemos un ejemplo, que la idea de esto es solamente mencionarles que estos mecanismos no es que compitan entre sí, sino que pueden estar presentes y actuar de manera conjunta. Una pregunta que había dicho que iba solo a mencionar la emergencia reactiva, ¿Sí? pero era como lo mismo que la activa. Es lo mismo, pero solamente que es reactiva porque antes tiene que ocurrir una detención del flujo y después hay un aumento. Es como una reacción ante una detención del flujo. Pero es lo mismo, hay más metabolismo, mayor flujo. Pero la activa es como sin que se detenga el flujo. Esa es la gran diferencia, lo resumiste perfecto. La activa es como sin detención del flujo y la reactiva hay una detención primero y un efecto después. Pero son idénticos. Aumenta el metabolismo, aumenta el flujo. Y esta imagen busca reflejar eso, que están los dos mecanismos presentes y pueden actuar de manera coordinada. Aquí hay un ejemplo de la circulación cutánea donde podemos ver que
el flujo sanguíneo, al aumentar la resistencia, puede distribuirlo hacia la anastomosis para pasar del lado arterial al venoso, como lo vimos en las clases iniciales. La hiperemia activa es tan rápida y tan potente como mecanismo que incluso podemos monitorizar la actividad de su cerebro siguiendo el flujo sanguíneo, porque la zona cerebral que está activa tiene un mayor metabolismo, por lo tanto en esos momentos tiene un mayor flujo. Si alguien está escribiendo, va a tener su corteza motora con un mayor flujo de sangre que da cuenta de una mayor activación en esa zona neuronal. Y el último ejemplo, con lo que también ya vamos a terminar el módulo del día de hoy y de cardiovascular en general, tiene que ver con el ejercicio y con el músculo esquelético. Porque pasa algo bien importante durante el ejercicio. Y lo vamos a describir con esa Martín, imagen. cuando termine la En clase, el quiero te muestro el ejercicio. doctor ratio, ¿de acuerdo? Para que también caches la referencia, Vamos la a prepararnos radioreferencia. para el último esfuerzo de... Paficio, estudiando paficio. Ya. Me imagino que todos en algún momento han hecho ejercicio, así que eso nos sirve de que... ¿Qué es lo que ocurre durante el ejercicio con el gasto cardíaco? Aumenta. ¿Por qué? Porque nuestra frecuencia cardíaca aumenta, eso uno lo percibe fácilmente, y el volumen sistólico aumenta porque la contractilidad aumenta, si el corazón late más fuerte. ¿Ya? Por lo tanto, el gasto cardíaco sí o sí va a aumentar. Si dejáramos la resistencia periférica total constante, el aumento del gasto cardíaco nos haría subir la presión arterial media, lo cual sería peligroso. Y siempre han escuchado que el ejercicio es bueno. Dicen que es bueno, se supone que es bueno cardiovascularmente. Por lo tanto, ¿será bueno que aumente la presión arterial? No. De hecho, en el ejercicio se puede mantener constante con las variaciones muy leves, o incluso en personas que están entrenadas puede hasta disminuir. Por lo tanto, eso nos genera un problema. El gasto cardíaco sí o sí tiene que aumentar, pero para evitar que aumente la presión arterial media, ¿qué le debe ocurrir a la resistencia periférica total? Tiene que disminuir. Y aquí viene el tema de cómo lo logramos, porque en el ejercicio estamos bajo una acción simpática que indica que haya vasoconstricción. Imagínense que se pone a temblar aquí, que nos gusta que tiemble. Se pone a temblar, nos asustamos, se activa el simpático. Genera vasoconstricción. Veanlo en su cara, uno se pone pálido inmediatamente. Por lo tanto, la orden es vasoconstricción. Y eso incluye al músculo esquelético. Pero vamos a comenzar a correr, porque ni por muy simpático que sea la vasoconstricción, hay que arrancar igual. Significa que el músculo esquelético va a empezar a funcionar más. ¿Qué va a hacer eso? Me muero. Aumentar su metabolismo. Y el metabolismo, independiente de que la orden sea de vasoconstricción, va a producir una vasodilatación dentro del músculo por acción de estos metabolitos locales. Y es decir, el músculo esquelético se va a salir de la orden de vasoconstricción y va a producir vasodilatación por efecto local. Y esta vasodilatación, como el músculo esquelético es tan masivo en términos de masa, porque el músculo es uno de los tejidos más abundantes de nuestro organismo, es capaz de disminuir su resistencia, disminuye la resistencia dentro del músculo esquelético. Y como es tanto el músculo esquelético que tenemos, que es capaz de arrastrar la resistencia periférica total para que disminuya. Y de esa manera compensa el aumento del gasto cardíaco y nos permite mantener nuestra presión arterial constante. Esto nos trae un leve problema, que implica que lo ideal es que los grupos musculares que estén involucrados sean lo más grande posible. Por lo tanto, hay situaciones de riesgo. Aquí en Chile no se da, pero por ejemplo en Estados Unidos mucha gente muere por paliar nieve. Aquí en Chile sería el equivalente de picar leña, que tampoco ya no se hace mucho. Pero eso hace que sea un ejercicio de alto riesgo porque involucran grupos musculares muy pequeños. Si yo levanto pesas sin calentamiento ni nada y vengo y levanto las pesas, estoy ejercitando grupos musculares muy pequeños, solo los brazos por ejemplo, lo cual genera que la resistencia periférica total baje muy poco.
que no compensa el aumento del gasto cardíaco. Y ahí sí se pueden obtener aumentos en la presión arterial, que son básicamente la presión arterial aumentada. Es como la última zancadilla para alguien que ya viene así como medio en caída. Si una persona tiene un vaso debilitado, un aumento en la presión le puede generar el rompimiento de un vaso, que es lo que se denomina un aneurisma. Pero también, si alguien tiene el vaso que está a punto de taparse porque tiene la grasa acumulada ahí, el aumento puede ser el desencadenante de un infarto, tanto al miocardio, que es lo más común, o en cualquier parte. Los infartos pueden ocurrir en cualquier zona de nuestro cuerpo, solo que el miocardio es más peligroso por lo que implica la detención de nuestro corazón. Pero todo eso implica que lo ideal es incorporar grupos musculares grandes dentro del ejercicio. De esa manera, compensar los aumentos del gasto cardíaco. Ahí tenemos los cambios, distribución de los flujos sanguíneos, donde se ve el aumento de... Y con eso ya tenemos la tabla de resumen y llegamos al final de todo el módulo del sistema. ¿Profe, usted nos va a hacer otros módulos? No, no los veo nunca.